Bienvenidos a nuestro podcast de Agile and Go. Agilidad con calidad. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Agilidad con calidad. Hoy estamos acá con Orlando Bustos, o en realidad para allá, con Orlando Bustos, con nosotros que nos acompaña. Orlando es un gran amigo, es una persona, para mi gusto, que sabe demasiado sobre desarrollo, pero de desarrollo con calidad. Y yo creo que ese es el punto importante. Fue un pilar cuando trabajamos juntos, así que bienvenido, Orlando, si te quieres presentar. Hola, muchas gracias, Ale, por la invitación al podcast. Mi nombre es Orlando Bustos, tengo 43 años. Soy chileno, santiaguino, en Puente Alto, vivo con mi señora, mis dos hijos. Estoy desarrollando desde chiquitito en empresas ya más de 15 años y más o menos como en el 2012 empecé a meterme en temas de prueba de averiguar qué era esto de las unitarias, del TDD y la agilidad y esas cosas. Así que llevo harto tiempo, trabajamos juntos en una empresa, fue muy bueno esa época, ese equipo. Logramos implementar hartas cosas dentro del equipo, hartas prácticas que se dieron súper bien, así que fue una etapa súper buena. Es verdad, gracias. Aunque no lo creas, yo publiqué hace rato que iba a salir este podcast y mucha gente que ha estado con nosotros en esos grupos o que nos conoce, todos le ponían me gusta así como esperándolo, como aplaudiendo, como así que creo que Ah, harta no, gente lo va a escuchar. bueno, bacán. Sí. Bueno, como estábamos conversando un poco, Orlando entró en este mundo como de la calidad, de las pruebas, de poder trabajar con el equipo de una manera distinta en el 2012 y desde el punto de vista de una QA como lo soy yo, ahí yo agradecí mucho cuando llegó Orlando al equipo porque empezó a promover el lado que a veces uno como QA puede intentar concientizar, pero creo que nadie lo logra mejor que alguien que trabaja en la misma área. Y ese fue Orlando que lo hizo con el equipo de desarrollo. Piénsenlo así, eran 7 desarrolladores, ellos 7 desarrolladores y yo, como QA. Entonces, había una gran diferencia y claramente en un equipo así es difícil equilibrar. Gracias a Orlando logramos equilibrar mucho y gracias al apoyo del equipo también. Entonces, ahí parte la primera pregunta, Orlando, que ya lo habíamos hablado. ¿Cómo se logra concientizar a un desarrollador a trabajar con calidad? Sí, yo creo que lo más importante es con el ejemplo y mostrarle los beneficios que le va a traer aplicar estas prácticas de calidad en su trabajo en el día a día. Por ejemplo, en esa época, 2017, cuando yo llegué al equipo, mostrarles cómo era hacer una prueba unitaria, que no era tan difícil, porque a mí me pasó también cuando recién entré, no entendía nada de qué es lo que era una prueba unitaria. Entonces, explicarles bien clarito qué es una prueba unitaria y después mostrarle los beneficios. Mira, esto ya es una evidencia de lo que tú estás haciendo, funciona. Entonces, después si alguien te pregunta, ¿cómo sabes que lo que hiciste hace lo que tiene que hacer? Porque aquí tengo una prueba que lo demuestra. Pues. Aquí tengo un código que está mostrando que lo que hice hace lo que yo quiero que haga. ¿Cachai? Entonces, mostrándole todo eso, los tipos de pruebas que existen. Mira, esta prueba unitaria nos va a servir para esto. Pero este otro tipo de prueba, una prueba más funcional, más de integración, nos va a servir para esto otro. Y para después, cuando queramos integrar mi código con mi compañero de al lado, nos va a facilitar. Esto también le va a ayudar a la Ale después. Entonces, mostrarle esas cosas, yo creo que ayuda a ellos a darse cuenta de que, mira, mi trabajo al final del sprint está siendo más fácil. Que le estoy poniendo un poco más de empeño ahora, estoy aprendiendo algo nuevo, estoy haciendo pruebas que a lo mejor antes no hacía, pero al final me trae beneficios. Y mostrarle esos beneficios yo creo que ayudó a mucha gente a cambiar su perspectiva de no hacer pruebas y empezar a hacerlas de ahí en adelante. Teniendo en cuenta además que yo, bueno, que también estoy en informática,
unitarias en la universidad no las enseñan así como, de hecho casi nada de calidad. La calidad en realidad es como bien random en la vida, entonces que llegue alguien y te ayude y que te enseñe es un Me plus. enseñan pura teoría. Yo me acuerdo de que me hablaron de las pruebas de caja negra y de caja blanca. Así como, esto pasa, en la de caja blanca ves las cosas y en la caja negra no, listo. Y Pero eso fue nunca hiciste una prueba, así, pues nunca hiciste una prueba, nada. Así. Entonces, no, hicimos sistemas completos, yo hice hasta un juego de video, pero cero pruebas, nadie te dijo así como, oye, valida que funcione, no, tú lo validas en el clic, 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 o sea, era exacto. como, y justamente sobre este mismo punto, para tu punto de vista como el área de desarrollo, ¿cómo es o cómo se producen los proyectos ágiles la interacción entre el QA o el que hace la calidad y el desarrollador? Porque como la calidad es como mucho más transversal, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo interactúan? Claro, a mí me gusta mucho más esa colaboración entre el QA y el dev, que no sea como, por lo menos las primeras empresas donde hubo un QA, era como el stopper, como el muro, el QA. Entonces y era casi como una rivalidad entre el dev y el QA. Yo le paso cosas y él es el malo de la película porque se dedica a encontrarle problemas. Entonces, como que ese enfoque no me gusta mucho, me gusta más de que colaboren. Entonces, dentro del sprint, si el desarrollador ya está empezando a hacer pruebas y algunas prácticas de QA, las puede conversar durante todo el sprint con el QA, apoyarse en él. Así, por ejemplo, en las pruebas unitarias, puede conversar, mostrarle los casos que él cree que va a hacer y ver si con el QA se le ocurren más encontrar casos bordes, que a uno cuando recién está partiendo, como deba hacer pruebas, no se le ocurren los casos bordes. Y el QA sí tiene esa mirada de encontrar más casos bordes, de esto se rompe de esta manera, y yo como dev no la tengo. Entonces, en un principio, apoyarse en eso, trabajar juntos en los casos de prueba, en qué me conviene probar y qué no, o cuál sería la prueba más crítica, los caminos felices, y después entregarle esto, pues el QA también lo puede revisar, entregarle el repo, si mis pruebas unitarias están automatizadas, el QA perfectamente las puede bajar, correrlas, ver, mira, corrieron todas estas pruebas. ¿Se condice con los criterios o con los escenarios que tengo? Sí, sí, pero te faltó esto, mira, o podríamos agregarle esto que no se nos ocurrió. Esa conversa constante en el sprint entre el QA y el dev me parece súper, súper buena. Incluso en algún día, un par de horas per programming haciendo pruebas. Ayer justamente hablaba de eso en el curso que estoy dando, un curso para estudiantes y personas que están buscando trabajo, y les decía que el pair programming se puede hacer con el QA y el desarrollador para poder entender y intercambiar ideas de qué estamos probando, qué queremos probar, la visibilidad de trabajarlo en el refinamiento, que el equipo entienda qué queremos probar, qué queremos validar. Es súper importante. Y aparte que ese punto que tú dices de estar conversando es la mejora continua de prevenir errores, o sea, de no encontrarlos, sino que hacer un sistema mejor, que es como lo que dice la calidad en el modelo ágil. Así que me parece súper, súper interesante. Ahora, tu consejo. Yo últimamente y por eso me inspiré a hacer ese último curso que estoy haciendo, he conocido a mucha gente que está estudiando para poder trabajar como desarrolladora autodidacta muchas veces y yo les comentaba un poco que solo programar así como, ok, yo sé armar una estructura y armar un desarrollo y una app, no bastaba. Para estas personas que están partiendo, ¿cuál sería como tu consejo para cómo ellos van a crecer y cómo desarrollarse en el tiempo? Claro, así como alguien que está recién partiendo, desarrollando, consejo, meterse en el mundo de las pruebas, sí o sí. O sea, yo ya casi no concibo devs que no sepan hacer pruebas unitarias. Entonces, meterse en el mundo de las pruebas, investigarlo y preguntarle a alguien que ya haya hecho, porque muchas veces leer la teoría te enreda más y no sabéis cómo aplicarlo. Y yo puedo hacer pruebas incluso sin un framework. Yo podría hacer una función que llame a otra función y verificar el resultado y ahí ya estoy probando, ¿cachai? Sin necesidad de ningún framework. Entonces, entender qué es lo que es una prueba y darse cuenta que es así de fácil meterse en eso y ver todos los tipos de pruebas que existen, unitarias, eh, integración, funcionales, de contrato, eh, end-to-end,
que vean todo el abanico de pruebas que van a tener disponibles para tener evidencia de lo que está, de cómo está funcionando. Y ahí también, por lo mismo, ver como las dos partes, y como, ¿cómo sé yo que lo que yo estoy programando funciona? Con pruebas, con todo este abanico de pruebas que tengo disponible y que podría aplicar en mi día a día. Y después, ¿cómo sé yo que lo que ya le hice un montón de pruebas, lo subí a producción? ¿Cómo sé yo que lo que subí a producción sigue funcionando? Porque ya cuando está en producción el proceso de pruebas ya terminó. Y ahí entra la otra parte, la observabilidad. Entonces, si mezclo las dos, puedo saber que lo que yo hice está haciendo lo que tiene que hacer en los dos mundos, en pre-prod y en prod. Entonces, como, y eso no te lo suelen enseñar, o te dicen, enfócate en las pruebas, pero no con la observabilidad, y se la metí después. Entonces, si podéis ver eso desde un principio, pensar que tu software sea testeable y observable, te va a facilitar un montón de cosas al tiro. Y previene, otra vez, hace un software Exacto. bueno de un principio, previenes los errores y de cierta forma me parece súper interesante lo que dijiste porque hay varios puntos, así como claves, como el tema de las pruebas de contrato. No, no mucha gente conoce las pruebas de contrato, yo las encuentro súper interesantes, las hablamos nosotros. ¿Podrías explicar un poco más sobre ellas? Porque creo que es Sí, un tema potente. no la llegamos a aplicar en el equipo, No. no alcanzamos. Pero sí, que la idea de hacer una prueba de contrato es que mucho equipo nos toca interactuar con otro equipo. Yo hago el front y otro equipo hace el back, o yo hago mi front y mi back, pero consumo un servicio de otro equipo. Entonces, y ahí suele pasar mucho que el otro equipo, o yo mismo, si yo le brindo servicio a otro equipo, le hago un cambio al servicio y se lo puedo romper y no le aviso o no le cuento. Y el otro no se entera y sube lo nuevo y después en producción se entera de que, el servicio cambió, necesita un parámetro más o ahora viene un parámetro menos en el response que yo ocupaba y ahora se rompió todo. Entonces, la gracia de hacer contrato es que eh, hay dos formas, con un sistema entre medio o sin un sistema entre medio. Entonces, yo sin un sistema entre medio facilito, yo como cliente de ese otro servicio le digo, mira, esto es lo que yo te voy a mandar y esto es lo que yo espero recibir. Este va a ser el request y este es el response que yo quiero. Y eso es como el contrato, toma, ahí está. Eso es lo que yo voy a usar y lo que necesito. Y la otra persona, el otro equipo que hace el servicio, lo tiene en cuenta y lo tiene guardado. Entonces, después cuando le hace cambio al servicio, lo que hace es correr pruebas contra ese contrato y ver, mira, esta nueva versión que estoy sacando no rompe nada de este contrato que yo hice con este otro equipo. Entonces, subámosla nomás. Y también el otro equipo al revés, pues puede, si hay un broker de pacto entre medio, yo podría tener ahí los contratos y yo como cliente ir a verificar si cambió algo en el contrato o si puede, ese se le llama como eh, can I deploy? O sea, ¿puedo deployar? Claro, Ujú. eso va a verificar los contratos. Y dice, si no ha cambiado ni un contrato, está todo bien. Entonces sí puedes deployar, no va a haber ningún problema. No Y va a al haber revés, pues interproducción. el otro puede ver, mira, este otro equipo se subió y va a empezar a ocupar este servicio, entonces ahora yo hice un cambio y corro la prueba de contrato contra todo lo que ocupan este servicio. Y veo, mira, no le estoy afectando a nadie, no le estoy rompiendo el sistema a nadie, entonces está bien, pasamos a la producción. O no, me di cuenta, mira, justo al equipo C le rompí algo, así que arreglémoslo antes de subir porque si no les va a quedar la embarrada. Entonces esa es la idea de las pruebas de contrato, Ya, facilitar la son integración potentes. entre dos equipos y además probar por separado, porque como yo tengo estos pactos, me sirven como stubs, como mocks para mis propios sistemas, entonces yo pruebo contra eso y no necesito que esté el servicio corriendo para darme cuenta que está funcionando bien. También sirve de las dos maneras. Y eso es súper importante porque te da independencia, la independencia que muchas veces se necesita en la agilidad para pasar a producción y que no la vemos porque siempre estamos dependiendo de otras áreas, de que alguien pase o no pase a QA, etcétera. Entonces es súper interesante. Ojalá lo tomen en cuenta las personas porque de verdad, para poder hacer las pruebas de contrato también hay que tener seriedad con las pruebas, Sí. porque es la única forma de poder ir validando. Entonces yo creo que ahí es donde hay que entender que
da lo mismo el marco de trabajo que utilicemos. Las pruebas casi no se hablan en ninguno de estos marcos, quizás excepto en XP, que es famoso por el tema de TDD. El resto, ni Scrum ni Kanban te van a decir cómo manejar la calidad en un proyecto. Ahora, Sí. Lo otro justamente hablando, importante, una cosita diga, chiquitita, es que la sí, prueba de sí, contrato tienen que estar de acuerdo los dos equipos. Si yo nomás digo, yo voy a hacer contrato y el otro equipo que me presta el servicio no los hace, no tiene mucho sentido. Tengo stabs y tengo mocks, pero no estoy haciendo las. Tienen que estar de acuerdo los dos equipos. para poder alimentarlo de los dos lados, cosa de que Exacto, ambos puedan saber. Aparte que eso exacto. te ayuda un poco a regresionar, ¿o no? Para entender un poco si lo que vas a pasar va a funcionar, la regresión siempre debería estar lo más automatizada posible, y esto te permite no depender de otros equipos para hacer regresiones, que eso es súper Exacto. potente. Bacán, gracias. Ese me gusta mucho, ese tema de las pruebas de contrato. Ahora, hablamos un poco, y lo tiré como por debajito yo, el tema de XP, del Extreme Programming, que yo creo que al final, ojalá todos leyeran libros de XP, los desarrolladores y los QA, porque el Extreme Programming realmente te dice de verdad cómo trabajar o cuáles son las prácticas que uno debería mínimo aplicar para trabajar con calidad, un buen código limpio con los equipos. Y entre esas aparece el famoso, y donde creo que yo te tengo como en un altar, el tema de TDD, que gracias a ti el equipo también dentro de nuestra área empezó a aplicarlo una vez que aprendieron pruebas unitarias, porque no llegaría a ser TDD, y acá te lo dejo a ti para que lo expliques. Eh, TDD es importante, Testing Driven Development, para los que no lo conocen. ¿Lo podrías explicar un poco? Y una segunda pregunta, así como dentro de lo mismo, es como, ¿es imperativo para ser ágil hacer TDD? ¿Es necesario para mejorar la calidad? ¿Cómo se maneja? Porque he escuchado a mucha gente últimamente que me dice así como que sí o sí tienen que hacer TDD. Y es como, no estoy segura. Ya, dale. Sí. Y como tú decías, TDD es Test Driven Development, y es que el desarrollo del programa que yo estoy haciendo va a estar dirigido por pruebas. Es una forma de diseñar el programa más que de probarlo. Entonces, la idea de esto es que yo lo primero que hago antes de que exista ninguna línea de código es hacer una prueba unitaria. Entonces lo mejor es siempre basarse en la historia y en los criterios de aceptación que tenga en la historia. Entonces yo ahí puedo sacar un escenario y decir, el tal servicio, si yo le mando correctamente el request, debería devolver, no, al revés, si yo le mando incorrectamente el request, me va a devolver un 400 de bad request. Entonces ahí yo primero escribo mi prueba unitaria. Digo, ya, eh, el describe, así ya, cuando el servicio le mande mal el request, me tiene que devolver 400 y después pruebo ya. Voy a tener, como estoy pensando en lo que voy a hacer antes, estoy diseñando. Entonces, tengo que llamar a un servicio. Entonces voy a tener aquí, voy a tener un service o un controller. Entonces, ese controller me va a devolver una respuesta, esa respuesta la voy a guardar y después voy a comprobar el status code de esa respuesta para ver si fue 400. Y escribí ese test. Ok, tengo un controller, lo cargo, llamo a ese controller y después reviso la respuesta del status code. Y esa prueba existe sola y se va a caer obviamente porque no hay código. Y después voy y hago el código. Ahora necesito crear este controller y la idea también es que voy haciendo de a poquito. Voy haciendo lo mínimo necesario para que pase esa prueba. Entonces, ahora ya, ¿qué necesito? Que reciba el request y como tengo solo una prueba para bad request, voy a hacer que siempre responda bad request. Y ahí pasé mi primera prueba. Entonces después hago mi segunda prueba. Ya, pero ahora, si el request va correcto, no me puede devolver bad request, me tiene que devolver, por ejemplo, 200 OK. Entonces ya, entonces ahí tengo la segunda prueba. Si corro mis dos pruebas, la primera pasa, la segunda no, porque obviamente el código estaba hecho para que pase la primera, y eso me obliga a refactorizar y ir a hacer el código para que pase las dos pruebas, no solo la segunda. Tiene que ahora pasar las dos pruebas. Entonces ya, ahora ya no puedo poner un bad request ahí en duro, ahora ya tengo que empezar a meterle lógica. Y ahí a medida que voy agregando una tercera prueba, una cuarta prueba, una quinta prueba, cada una me hace ir a refactorizar el código para que empiecen a pasar todas. Y ahí va saliendo la lógica. Si llega esto, empiezo a agregarle los if y a meter otro componente seguramente donde voy a manejar la respuesta. Y así va saliendo el código a medida.
dirigido por estas pruebas que yo estoy haciendo. Entonces, tu código sale testeable al tiro y además suele pasar que tenés más del 80% de cobertura al tiro porque ya hiciste las pruebas. ¿Cachai? Entonces, pero es un cambio de paradigma completo, pues. No es la forma en que programamos día a día, no es la forma en que nos enseñan a programar incluso en el instituto, en la universidad. Entonces, es súper difícil hacer TDD sin entender primero qué son las pruebas unitarias y obligarse a hacer TDD también. Nunca tiene que pasar que obliguen a un equipo o a un dev a hacer TDD. El TDD tiene que nacer del equipo, de decidir si quieren hacer TDD y los que quieran hacer, probarlo primero. Ah, mira, esto se hace así, si me gusta, no me gusta, me está trayendo beneficio, no. Sí me gusta porque me hace que sea más cortito mi código y no sé qué. Ya, entonces lo aplico y lo practico y lo aplico como parte de mi herramientas para desarrollar, pero no es imperativo para la calidad. ¿Cachai? Lo que sí yo recomiendo siempre es probar lo antes posible. Si no vas a hacer TDD, si asiste TDD, bacán. ¿Cachai? Pero si no haces TDD, prueba lo antes posible. Hiciste una función para conectarte a un servicio, pruébala al tiro. No sigáis haciendo otro módulo, no sigáis haciendo otro componente, sino que pruébalo al tiro, hazle la prueba lo antes posible. Recibe feedback de lo que estás haciendo, si está bien o está mal, lo antes posible. Si lo haces con TDD, lo vas a recibir al tiro. Si no, trata de hacerlo lo antes posible. Cosa que no sea caótico y después apretar un botón y que todo falle y que no sepas de dónde viene el error, porque eso es un punto importante. No, y es fome, si yo entiendo, es fome hacer las pruebas después. Imagínate, estáis toda la semana, así 10 componentes, no hiciste ni una prueba y después al fin de sprint, oh, tengo que hacer puras pruebas. ¿Cachai? Es fome, po. Y Yo peor lo encuentro porque fome. además tienes que analizar el código que ya hiciste, recordarlo, para poder Exacto. hacerle las pruebas. O sea, si lo En estás cambio, haciendo si en haces este la momento, prueba antes, si lo hacís lo antes posible, tenía el ya, código fresquito. está. Es lo que pasa como cuando uno abre el código después del fin de semana y es como, ya no Sí, lo recuerdo, ouch, y tengo que empezar de exactamente. cero, sí, es verdad, es verdad. Y es un punto importante, porque de verdad nos ha pasado, yo creo que a ti y a mí, en todos los lugares donde hemos estado, que no hay pruebas unitarias, o hay pruebas unitarias banales, le ponen el return y ya, para que pase, para que la prueba pase y dé como si estuviera lista. Y al final eso es un costo, y al final las pruebas unitarias son mucho más baratas, entre comillas, que hacer pruebas donde necesitamos datos que hay que sacar de afuera, que hay que buscar, que hay que estar. Es mucho más costoso, mucho, mucho. Ahora, con respecto al último punto, hablaste sobre la observabilidad, que no deja de ser importante, al contrario, creo que para nosotros siempre fue un pilar y siempre ha sido para mí, eh, para ti, un pilar, porque uno tiene que saber cómo estamos en producción. ¿Estamos funcionando? Si no está funcionando, si algo se cae, si nuestros servicios se están escuchando, no se están escuchando, si las bases de datos se están colapsando o no están colapsando. Eh, ¿Cuáles serían como tus tips para tener una buena observabilidad en producción? Ya, sí. Que tenga, por lo general, es mi sistema o tiene observabilidad, como que es una cualidad. ¿Cachai? O puedo determinar qué tan observable es. Entonces ahí lo principal es tener tres tipos de prácticas, no sé cómo decirle. Ujú, Una es los registros, los logs. Entonces preocuparse desde un principio en todo lo que quiero loguear y quiero ver después. La llamada a los servicios, eh, la interacción entre estos dos componentes que son críticos, me gustaría loguearlo o para saber aquí entre medio, justo en este punto, porque es crítico qué está pasando, entonces aquí voy a dejar un log. Entonces, esa definición de los logs, hacerla con el equipo, en la historia desde un principio, decir, ya, ¿qué vamos a loguear? ¿Qué queremos ver después? Es tener eso presente. Después, en base a esos logs, viene el segundo punto, que son las métricas que ya, digo ya, en base a esos logs voy a sacar métricas de qué porcentaje del tiempo está funcionando esto, o qué tantas veces se está cayendo todo. Que esa es la segunda parte que tienes que tener en cuenta cuando haces que tu sistema sea observable. Y el tercero es la traza, porque puede que tengas más de un servicio o tengas un front y varios back. Entonces, idear al tiro desde un principio, ¿cómo voy a saber qué pasó en el flujo completo, desde un inicio, desde que el cliente entró a mi front y después si quiero seguirlo, después cuando le pegó a tal servicio? ¿Cómo lo sigo?
Entonces, idear los ID. Nosotros teníamos el Flow ID, el Request ID, los Transaction ID que se iban pasando desde el front a los servicios, cosa que después, si yo reviso todos los logs, puedo hacer la traza completa. Ah, mira, la persona pasó por aquí, después para acá, y aquí se cayó. Esos Y son los tres puntos esa, principales. esa traza, Orlando, es súper importante porque para nosotros era el punto clave de decir dónde el cliente le pasó el problema, cómo fue que ocurrió, detectar directamente el error, porque aparte que uno sabe, o muchos sabemos que hay mucha encriptación en producción, mucha ofuscación en producción y muchas veces no podemos obtener datos que son primordiales para poder hacer el seguimiento. Entonces, creo que es base. Ahora, la observabilidad además tiene un punto clave de que cuando nosotros estamos trabajando con el tema de la observabilidad y del flujo de los logs, es recomendable que cuando estén refinando, agreguen esas tareas de crear estos logs en lo que van haciendo, o si ya van a tener una idea como genérica de que siempre los logs de todos los servicios deben ir, que lo agreguen en el definition of done. Eso es como un tips así como Claro, necesario para ¿tienen, le que agregué los logs a la historia, sí o no? Claro, sí, y si estáis partiendo desde un principio, juntarse con el negocio, con el PO, con el BA, a ver, ya, ¿qué quieres ver si tú quieres. después? ¿Qué números te interesa saber? Y eso definirlo como los logs y las métricas para tu observabilidad. Totalmente de acuerdo. De hecho, eso es súper importante porque hay que medir tanto el producto como nuestro servicio. O sea, que nuestro sistema funcione y que el producto funcione. Y ahí es súper importante la colaboración del equipo completo, negocio y desarrollo, por así Así. decirlo. Bueno, creo que ha sido intenso, fue más largo que los Sí. otros podcasts, pero te agradezco, Orlando. No sé si quieres decir una última palabra, pero yo estoy muy agradecida porque de verdad me encanta, me gustaba mucho trabajar contigo. Me gusta cómo piensas, así que te agradezco por haberte dado el tiempo de estar acá. Te doy la palabra si Mm. quieres decir algo antes de que nos vayamos. No, muchas gracias por invitarme. Me entusiasmó harto la idea del podcast, de hablar de calidad que se suele asumir nomás o no se habla mucho de ella, entonces que la gente, y que suele haber muchos eh, errores de concepto, que suele pasar como que eh, la calidad es cierta cosa que no es, o esta prueba, hay gente que piensa que está haciendo prueba unitaria y no son unitarias, entonces conversar de esto más y no asumirlo como que está ahí nomás. ¿Cachai? Entonces, muchas gracias por invitarme. Gracias a ti. De verdad fue demasiado, demasiado próspero hacer esto porque creo que mucha gente necesita escucharlo, así que capaz hacemos una segunda parte un poco más profunda en un Sí, tiempo más. para aclarar más conceptos. Sí, van a salir dudas, lo más probable es que salgan dudas, así que muchas, muchas, muchas gracias y nos vemos en otro capítulo. Que Chao, esté muy chao. bien.